Sergio Sarmiento. Sergio es conductor del programa La Red de Radio Red, del Grupo Radio Centro. Es conductor también de la entrevista con Sarmiento. Sergio, por favor. Jean-François Proudhon, gracias por la invitación. Gracias también a Javier García Diego. Siempre es un privilegio estar en esta casa. Y yo creo que, déjenme apuntarme a qué hora empiezo para saber a qué hora termino. Yo creo que todas nuestras experiencias políticas muchas veces están definidas por la primera vez. No sé si así pasa en el amor, digo, yo ya no me acuerdo de mi primera vez, pero mi experiencia política sí tiene mucho que ver con esa primera vez. Corrían los tiempos aquellos de 1976 y había elecciones en el país. Había pues una contienda política muy intensa, muy competida. Había un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, quien era apoyado por el PRI y por los partidos de oposición, menos por el PAN, que decidió no postular ningún candidato. Yo voté por primera vez y había un candidato que había sido postulado por un partido que no tenía registro, se llamaba Valentín Campa. Y las reglas del juego decían, si anotas el nombre completo, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, en un cuadrito que había ahí, pues lo podías escribir y entonces el voto contaría a favor de este candidato. Y como no tenía yo ninguna predilección por el candidato del PRI, en aquella primera ocasión, pues anoté el nombre de ese candidato, Valentín Campa, y sufragué. Cuando vino ya el proceso de recuento de los votos, en ese entonces el Congreso, dominado por el partido que había ganado la elección, era el que calificaba la elección. Sacaron una determinación, contaron los votos y determinaron en una publicación en el Diario Oficial de la Federación que había un ganador. Eso no me sorprendió, José López Portillo, del Partido Revolucionario Institucional. Lo que me irritó un poquito fue que ganó con el 100% de los votos. Me irritó un poco porque, pues, por lo menos mi voto, que estuvo así como muy calculado y me aprendí el apellido materno de Valentín Campa, del cual ya no me acuerdo, pues simple y sencillamente no lo contaron. Después ya me dijeron pues que había sido anulado junto con todos los demás votos de Valentín Campa. Quizás por eso me volví un tanto escéptico en torno a los procesos electorales. Lo he tenido, digamos, toda la vida. Y para un joven como yo, que se manifestó en el 68 siendo muy joven, que pasé enfrente del Excelsior gritando prensa vendida, que pasé por muchas de las experiencias que todos los jóvenes hemos pasado, me parece que pues de alguna manera esto marcó mi experiencia política. Yo siento que las cosas son bastante diferentes ahora. En algunos puntos ha habido mejorías, en otros puntos ha habido, me parece, deterioros. Y yo creo que vale la pena señalar algunos puntos en que ha habido cambios. Tenemos una contienda mucho más competida, bueno, en el 94 empezamos a tener contiendas realmente competidas, pero no hay duda de que en el 2000, que empezamos a tener partidos de oposición que ganaron elecciones, en el 2006, que tuvimos la elección más competida en la historia del país, pues teníamos algo diferente. Al contrario de lo que pasó en 76, que a propósito vale la pena señalar que solamente en 2 ocasiones el candidato a la presidencia ha tenido 100% de los votos. Ni siquiera Porfirio Díaz llegaba a ese extremo de adjudicarse el 100% de los votos, usualmente se conformaba con el 98 o el 99%. Ahora estamos viviendo otras reglas, eso me parece muy bien, y estamos viendo un movimiento que le ha puesto pimienta a la elección. Eso me parece bien. La verdad es que la elección estaba muerta. Yo no sé si eso significa que tengamos que ser más cortas las campañas, porque lo que sabemos es que entre más cortas las campañas son, menos posibilidades tienen los candidatos que no son punteros, los candidatos que vienen de la oposición para ganar. Y yo, al contrario, lo he dicho públicamente, estoy a favor de eliminar todas las restricciones o buena parte de las restricciones que han sido establecidas particularmente en la ley del 2007. ¿Tienen los medios de comunicación una influencia en la decisión de los electores? Por supuesto que la tienen. Es esta
esta definición, esta influencia de los medios de tamaño tal que los medios imponen a los presidentes de la República, pues yo pienso que no. Y me remito pues a algunos comentarios anecdóticos. Me tocó vivir también la campaña de 1988. Sergio Aguayo participaba entonces en Alianza Cívica, si no mal recuerdo. Hicieron el primer monitoreo de medios, no sé que también lo haya hecho Sergio, conozco al tocayo desde hace muchos años, es un tipo impecable, es un tipo muy… además muy bueno en lo que hace, y recuerdo, las cifras no las recuerdo, Sergio Aguayo seguramente la recuerda muy bien, que en la televisión, que es lo que estaban monitoreando, el 95% del tiempo se dedicó a un solo candidato. Si no mal recuerdo, era un candidato peloncito del Partido Revolucionario Institucional. No sé, Sergio me podrá corregir. Orejoncito, sí. Había otros dos candidatos a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Manuel Cloutier, no el de ahora, el de entonces, el llamado Maquillo. Entre los dos, si no mal recuerdo, compartieron aproximadamente un 5% del tiempo de la televisión, con una diferencia. Si no mal recuerdo, ese estudio de Alianza Cívica, el 100% del tiempo del candidato presidencial del PRI fue positivo, mientras que la cobertura de los candidatos de oposición, de Cloutier y de Cárdenas, era mezclado. Recordarán ustedes, quizás la pieza más importante que se le dedicó a Cuauhtémoc Cárdenas en esos tiempos en Televisa fue una entrevista con los hermanos fuera de matrimonio de Cuauhtémoc Cárdenas, que a propósito eran simpatizantes del PRI. Te acordarás del programa, tú que tienes aproximadamente la misma edad que tengo yo. ¿Y qué pasó en el resultado de la elección? ¿Barrió Carlos Salinas de Gortari? Pues hasta donde yo puedo ver, lo que ocurrió fue algo completamente distinto. El resultado oficial resultó con un triunfo de Carlos Salinas de Gortari, si no mal recuerdo, 50% de los votos contra 36% de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero una vez que te metías a ver las cifras, que te metías a ver aquellos estados, aquellas casillas zapato, aquellos lugares donde claramente había un fraude de la vieja escuela, y hacías estas compensaciones, y hubo un libro, Radiografía del Fraude, que se dedicó a hacer eso precisamente. El resultado era distinto. El ganador de la elección, y yo así lo he considerado siempre, fue un hombre llamado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Qué pasó entonces con la cobertura de la televisión que supuestamente nos impone a nosotros los candidatos, con la idea de que los mexicanos no podemos pensar? Pues no sirvió de nada en realidad, porque finalmente tuvo que haber un fraude. Hay quien dice que fue administrado desde una Secretaría de Gobernación que estaba encabezada por un señor que no recuerdo, pero que es candidato al Senado en este año. Me avergüenzo de decir de qué partido, pero ahí está la memoria histórica. ¿Qué estamos viendo ahora? Manuel Guerrero hablaba de pues, una cobertura mediática desequilibrada. ¿La hay o no la hay? La verdad es que no lo sé. Yo, la verdad, no tengo el tiempo de ponerme a ver la cobertura de los medios. Siempre estoy trabajando. Tengo aquí a uno de mis jefes, René Delgado, e insiste que le entregue yo la columna a las 6 de la tarde a más tardar. Pues hay que terminarla y anda uno corre y corre todo el tiempo. Pero lo que dice el IFE en un estudio que está realizando la Universidad Nacional Autónoma de México no es eso. Lo que nos dice es que pues, razonablemente hay la misma cobertura para todos los candidatos. Si algún candidato tiene una cobertura superior a la que debería tener, considerando el partido del que viene o el apoyo electoral en las últimas elecciones del partido del que viene, es Gabriel Cuadri, o es el que tiene menos si consideramos a todos los partidos como si hubieran partido exactamente iguales. El IFE nos dijo que en la campaña del 2006 las cosas fueron también más o menos similares. Nos dijo que Andrés Manuel López Obrador tuvo un poco más de cobertura, un poco más, pero no en exceso. Y lo que nos decía también el estudio del año 2000 es que también las coberturas fueron más o menos similares. Venía un poco arriba la Bastida, pero a partir del debate sobre el debate del día del hoy, la cobertura aumentó para Fox y terminó pues un par de puntos porcentuales arriba. ¿Existe una cobertura mediática desequilibrada? Pues no lo sé, a lo mejor sí.
Enrique Peña Nieto iba a tomar clases de cocina, algunos programas de televisión, pero también Marcelo Ebrard tenía una presencia mediática muy importante y la ha tenido a lo largo de los últimos años, como la tuvieron todos los miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón, empezando por Josefina Vázquez Mota y particularmente notable en los últimos años Ernesto Cordero. No he visto las cifras, no puedo decir si existió esta cobertura mediática desequilibrada o no. Lo que sí me dice cada vez más la razón o las cifras a las que tengo acceso es que sí los medios inciden, pero no es lo único que incide. Finalmente, yo sí creo que la gente toma sus decisiones y a la gente le puedes decir vota por este candidato y sin embargo la gente al final no necesariamente vota por ese candidato. Por supuesto que creo en la democratización de los medios, pero ¿qué es la democratización de los medios? Nos vendieron la reforma electoral del 2007 como una forma de democratización de los medios y sí, se creó una figura de forma tal que los spots no se compraban, sino que ahora los spots los tomaba el Estado y se sirvió con la cuchara grande, tomó 48 minutos diarios, lo cual significó que en la campaña del 2006 que nos quejábamos de los spots que eran comprados, y evidentemente esto era dinero que entraba a la caja de las televisoras o de las emisoras de radio, tuvimos 700,000 spots de radio y televisión políticos. En esta campaña, ya una vez que termine la campaña, según cifras de la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, si son ciertas o no son ciertas, no sé. Yo no he podido contar todos los spots, ni creo que pudiera yo contarlos. Vamos a tener 44 millones de spots. Esto va desde los spots de Héctor Bonilla hasta los spots de Peña Nieto diciéndonos que todo va muy bien, los spots negativos de Josefina Vázquez Mota y hasta los de la FEPADE, y si no me creen los voy a denunciar a la FEPADE. Yo creo que todo esto pues, no ayudó, de hecho, a que prendiera la elección. Lo curioso del caso es que fue en primer lugar el primer debate, con una intervención afortunada de una edecán que no sé de dónde la sacaron, pero que ayudó. Me dicen que el rating del primer debate fue el rating más alto que ha tenido que han tenido los debates en la historia. Me parece interesante, no lo digo yo, lo dice el IFE, esa es la posición que ha asumido el IFE en estos momentos, pero sí tuvimos una gran atención al primer debate y ha habido una gran atención a este movimiento que surgió principalmente a raíz de la Universidad Iberoamericana y que ahora es un movimiento de jóvenes, el Yo Soy 132, que es un movimiento de comprometerse políticamente, por lo menos a rechazar a un candidato y en algunos casos apoyar quizás a algún otro candidato, establecer alianzas con algunos grupos, lo cual me parece realmente positivo, me parece muy saludable. Yo soy de los que quiero que tengamos necesariamente una mayor atención a la situación política de nuestro país. Vamos a ver un nuevo debate este próximo domingo, seguramente va a romper récord otra vez. ¿Por qué? Porque se va a transmitir por el 2 y por el 13. Yo creo que la gente no ha alcanzado a ver bien cuáles son las coberturas de los distintos canales, pero sin el 13, con el 40 en vez del 13, el debate nos dicen que tuvo una mayor audiencia, un mayor rating que cualquier otro debate en la historia. Y las diferencias entre las coberturas de los canales nacionales pues tampoco son tan grandes. El canal 2 y el canal 13 tienen una cobertura de la población mexicana posible, se pueden alcanzar al 92% de la población mexicana. El canal 7 puede alcanzar al 89%, en el canal 7 se transmitían los debates en otros procesos electorales, y el canal 5, que es el que siempre ha transmitido los debates desde 1994, Televisa, nunca los ha transmitido en el 2, la cobertura es de 85%. Realmente la diferencia en cobertura es relativamente limitada. ¿Falta equidad en el proceso? Yo no lo sé, yo creo que nunca va a haber una equidad total. Siempre he pensado que los medios de comunicación tienen derecho a tener sus puntos de vista y los tienen sus puntos de vista. Las posiciones de los medios impresos las conocemos, en algunos casos no, porque quizás no tienen esa posición, pero todos sabemos que el Sol de México apoya a un candidato y sabemos que La Jornada apoya a otro candidato y
¿Cambia el rumbo de la elección? Pues no lo cambia. En Estados Unidos el Wall Street Journal apoya al Partido Republicano, el New York Times apoya al Partido Democrático. ¿Cambia el rumbo de la elección? Tampoco necesariamente, porque pues la gente no es tan tonta, la gente finalmente toma sus decisiones. Creo que es muy notable que estamos viviendo además una elección, como decía Mario Campos, que me parece muy importante, la primera elección en que las redes sociales están aquí y están tomando decisiones, están influyendo. Eso me parece realmente muy positivo, pero siempre corremos el riesgo de caer en la trampa que señalaba Mario Campos y que quizás vio de forma muy previsora Adolfo Aguilar Sincer cuando escribió su libro Vamos a ganar, sobre la campaña de 1994 de Cuauhtémoc Cárdenas. El que se llenen las plazas no significa que se obtengan los votos, el que uno tenga el trending topic de la semana no significa que vaya a ganar una elección, y esto es algo que vamos a tener que entender. Las encuestas han sido objeto de una gran controversia. Es la primera vez que yo veo manifestaciones en contra de las encuestas. Los señores que en 1976 tuvieron un sistema político que tenía un solo candidato se oponían a las encuestas, de hecho impedían la realización de encuestas porque no querían que una encuesta fuera diferente del resultado de la elección. Curiosamente, ahora hemos visto a jóvenes revolucionarios que tienen la misma bandera que tenían los priistas de 1976 y que nos dicen que no debe haber encuestas. ¿Son infalibles las encuestas? Por supuesto que no. Son ejercicios de aproximación, no son ejercicios exactos. ¿Pueden estar equivocados? Sí pueden estar equivocados. ¿Pueden manipularse por razones políticas? Sí pueden manipularse por razones políticas, pero no me deja de llamar la atención que cuando sacó su primera encuesta de este año el periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador dijo que esto es señal de que todas las encuestas estaban cuchareadas. Y ahora que la semana pasada el mismo periódico Reforma sacó una encuesta en que la distancia entre Andrés Manuel López Obrador, ya en segundo lugar, por supuesto, eso todas las encuestas lo ratifican, y Peña Nieto es de solo 4 puntos, entonces con una iPad presentó esa misma encuesta como muestra de que ya está alcanzando Andrés Manuel López Obrador a Peña Nieto, lo cual quiere decir que pues ni están tan cuchareadas y que todos protestamos contra las encuestas a menos de que las encuestas empiecen a favorecer la posición que tenemos. Quizás a mí, y ya en lo personal como persona que trabaja en los medios, como persona que escribe una columna diaria, que hace un programa de radio diariamente, que hace 3 programas de televisión semana con semana, quizás el punto es que me estoy acercando a la votación del 1 de julio y me encuentro, esto es una posición muy personal, con el mismo desencanto que me sentía yo en julio de 1976. Y pues no sé por quién votar, porque la verdad no me gustan ninguno de los 4 candidatos. Lo expresé en un artículo de opinión en el periódico Reforma y lo he mantenido públicamente. Entonces dije, bueno, pues a ver si puedo hacer. Estaba yo viendo las boletas que ya dio a conocer el IFE y vi que está todavía este cuadrito. Si quiere usted votar por un candidato que no está registrado, aquí está el cuadrito para votar por el candidato que no está registrado. Ya estaba yo aprendiéndome el segundo nombre y el apellido materno de una persona que me gustaba para ser candidato a la presidencia de la República, pero por supuesto la ley electoral lo que dice es muy claro. Usted puede votar por ese candidato no registrado y está el huequito en la boleta para hacerlo, pero su voto será igualmente anulado en este 2012 que como fue anulado en 1976. Muchas gracias. Primero, una respuesta a una pregunta que me parece muy interesante. Walter Martínez Santana de la UNAM dice, frente al fraude del 88, ¿no impusieron de manera indirecta los medios a un presidente no elegido por la voluntad del pueblo mexicano al no dar la cobertura a este suceso, el fraude del 88, aparte del día de la elección? ¿No es la falta de actuación de los medios, la omisión de la información, la simulación una forma de imposición al guardar silencio? Precisamente ese silencio avaló a un presidente no electo, permitió que fuera presidente, fue una imposición silenciosa. Me parece
parece que estoy en buena medida de acuerdo con Walter Martínez. Yo creo que fue vergonzoso que los medios no hicieran su trabajo y que no pues, cuestionaran lo que estaba ocurriendo en ese momento después de la elección de 1988. También vale la pena señalar algo que me parece muy interesante. El punto de vista de la gente fue modificándose poco a poco gracias a algo que ha señalado Sergio Aguayo. Hubo alguien que se sentó a hacer el trabajo, que se metió en la biblioteca y no sé a quién le arrebató el libro, no sé de qué género haya sido, pero fue José Barberán, que hizo un excelente trabajo en el libro Radiografía del Fraude y que mostró de manera contundente, estadística, cada uno de los elementos del fraude que se habían cometido en 1988. Ahora, la elección se hizo, la elección no la calificaron los medios, la calificó un congreso en el cual Carlos Salinas de Gortari por un pelito consiguió la calificación del Congreso, ya que eran los diputados finalmente los que calificaban la elección, y como se le echaron para atrás, ustedes recordarán que tenía un problema con la quina, Joaquín Hernández Galicia, el líder del sindicato petrolero. Los diputados del sindicato petrolero votaron en contra, se abstuvieron, si no mal recuerdo, en esa votación. Logró apenitas esto con el apoyo del ESME fundamentalmente, por eso después le dio ese trato de privilegio al ESME Carlos Salinas de Gortari y apenas obtuvo la calificación. La calificación la hizo el Congreso e independientemente de los medios, que había medios críticos por supuesto, pues la calificación estaba hecha. Pero no deja de ser interesante, Walter, que si nos vamos al paso del tiempo, si lo que se quería era dejar ya inscrito en los libros de historia que la elección del 88 había sido limpia, pues el asunto falló, porque primero a través de trabajos escritos, de artículos en periódicos, yo publicaba en El Financiero, que era un periódico muy pequeño, y en El Norte, un periódico de Monterrey, y yo empecé a publicar, pues esto no fue una elección, aquí están los datos, aquí está la información. Nadie fue a confiscar el periódico, yo creo que El Norte tenía problemas serios, El Financiero le hicieron un boicot de publicidad, pero finalmente los dos periódicos sobrevivieron. Y si nosotros preguntamos ahora cuál es el fallo de la historia, el fallo de la historia es que la elección del 88 fue fraudulenta y creo que no hay ahí no hay ningún cuestionamiento en este sentido. Podremos discrepar de la del 2006, pero en el 88 gente que se ha metido a hacer la tarea que dice Sergio Aguayo, yo veo pocas discrepancias. En lo que concierne a un tema que me pareció fundamental y que tocó Carmen Aristegui, yo sigo decir que estoy de acuerdo con Carmen Aristegui. El problema es de diseño estructural, por supuesto que estoy de acuerdo. El problema es de diseño estructural de los medios y en particular de la televisión en nuestro país. Tenemos un sistema en el cual se le regalaron la mayor parte de las concesiones a una empresa privada que pudo formar 3 cadenas nacionales y una regional, lo cual lo pone en una posición pues casi de dominio por simple definición. Hubo otras 2 cadenas que se vendieron, estas no se regalaron, se vendieron a un grupo de empresarios que compró estas 2 cadenas en 1993. Y lo demás es, hay muchas emisoras públicas fragmentadas, sin embargo, y que no han logrado tener un impacto real en el público, que tienen un público relativamente pequeño, 11, 22, más, cada estado tiene su emisora y las utilizan para propósitos políticos. Y sí, yo siempre he dicho, y lo he dicho en todos los medios en que he podido, que hay que cambiar el diseño estructural. Hay 2 formas de hacerlo. Nos podemos meter a tratar de expropiarle 3 cadenas a Televisa, una cadena a TV Azteca y a ver cómo sale el pleito. Pero hay otras formas de hacerlo y lo interesante es que la tecnología está transformando al mundo. Antes yo podía tener un canal 4 y después podía tener un canal 5, pero no puedo tener un canal 6. Sí puedo tener un 7, pero no puedo tener un 8. Puedo tener un 9. ¿Por qué? Pues porque hay interferencia entre las distintas frecuencias de transmisión. ¿Qué pasa con la televisión digital? Que yo puedo tener el canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y puedo tener 200 canales al aire sin necesidad de codificación. Por eso es tan importante el paso
de digitalización de la televisión, yo diría también de la radio en nuestro país, aunque la radio está mucho más fragmentada y es mucho más competida. Y yo creo que los 3 elementos para lograr esta revolución de los medios, que además hacia allá nos va a llevar, nos está llevando la historia, es por una parte aprovechar la tecnología, no ponerle frenos a la tecnología, que todo el mundo transmita y que todo el mundo aproveche precisamente las ventajas que nos está dando la tecnología para multiplicar los medios de comunicación de todo tipo, de imagen, de audio, de texto. También creo que esto nos lleva a una apertura total del mercado y a tener libertad total. Creo que el Estado debe evitar conflictos nada más. Si tu canal está interfiriendo con el otro canal, yo me meto, pero no debo meterme a decir por ley que tú tienes que tener estos contenidos o tú tienes que ponerte en cadena nacional o tú tienes que hacer esto y esto y otro porque yo soy el gobierno y yo soy el que te puedo obligar a hacer esas cosas. Y un tercer punto muy importante es equidad de acceso. No se vale, las reglas tienen que ser las mismas para todos, todos tienen que tener la misma posibilidad de hacer las cosas. Si nosotros aplicamos estas 3 reglas y sobre todo nos basamos en la tecnología, créanme que vamos a tener no una tercera cadena, sino podemos tener 100 cadenas de televisión y la tecnología ya está. La tecnología ya está, no deja de ser curioso que cuando el presidente Calderón trató de impulsar un avance, un adelanto de la digitalización, se lo pararon grupos políticos. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque en el momento en que tengamos una digitalización de la televisión de aire, no la de paga, pues podemos multiplicar el número de canales y podemos tener en 2 años 100 canales de televisión gratuitos. ¿Se sostendrían económicamente? No lo sé, pero eso ya se podría ver. Pero si nosotros permitimos que todo el mundo entre, abrimos, y por supuesto ya no le regalamos espectro a nadie, ya no hacemos lo que hicieron los gobiernos priistas con Televisa, me parece que podemos transformar este país. Y coincido plenamente con Carmen Aristegui, es un problema de diseño de la estructura de los medios. Muchísimas gracias.